Tenemos hasta ahora muchísimas personas a través del Twitter interesadas en conocer pues cómo se puede hacer un huertito en ese pequeño espacio que usted tenga en su hogar, al que por supuesto le tiene que llegar en algún momento del día la luz solar. Allí lo tienen a través de este material que preparó el equipo de producción. Es muy fácil crear tu propio huerto ecológico en casa. No se precisa de grandes extensiones de terreno, sino que con tener un simple balcón, azotea o terraza nos vale para crearlo. Y tampoco se necesita ser un experto en el ámbito de la agricultura. ¿Qué se necesita? Luz, un factor impredecible. Elegir un lugar que reciba la luz del sol como mínimo 6 horas diarias. La luz es impredecible porque el éxito de un huerto radica en el fenómeno de la fotosíntesis. Agua. Al igual que en la luz, el agua es esencial para que las plantas puedan crecer, pero hay que regar en la medida justa, porque si no riegas lo suficiente, las plantas no se desarrollarán correctamente y se volverán duras, lo cual generaría problemas de hongos, parásitos y podredumbre. Sustrato. Necesitamos un sustrato que aporte porosidad, ligereza y nutrientes, por lo que necesitamos un abono orgánico, como el compost, que es un abono natural con alta calidad fertilizante. Recipientes. Son necesarios utilizarlos para colocar el sustrato que vamos a emplear para posteriormente sembrar las semillas. Puede tener cualquier forma y tamaño siempre que sea el adecuado al tipo de cultivo que vamos a manejar. Hay que asegurarnos de que los recipientes que al final utilicemos para llevar a cabo la tarea tengan un drenaje adecuado. Semillas. Son los elementos estrellas, ya que a través de ellas surgirá la vida en nuestro pequeño huerto. Es mejor comprar las semillas con certificación de producción ecológica que en un vivero en el que las plantas están desvitalizadas por el excesivo empleo de abonos químicos y plaguicidas. Bien interesante este material. ¿Algo más que agregar, Carlos, tú que has llevado a cabo esta actividad durante muchos años ya? Bueno, las personas que quieren tener su pequeño huerto no solamente deben tener estructuras y todo esto, sino también la creatividad. Como te hablaba antes, si tú conoces cómo compite una planta con las otras plantas en su ambiente natural, o qué necesidades tiene esa planta en su ambiente natural, tu creatividad se verá estimulada para que puedas producirla mejor. Es decir, que hay que capacitarnos hasta cierto punto también Claro, en todo todo esto este debe tema. ser cultura general y accesible, con información accesible para la población, así como por ejemplo Topotepuy con sus aulas abiertas, en donde las personas pueden llegar a observar lo que está sucediendo con las plantas, observar cómo crecen, dónde están los frutos, dónde están las flores, cómo es la tierra, etcétera. Las técnicas, pueden hacer preguntas, las redes sociales deben fomentar esto. Aparte de Topotepuy, sobre todo para las personas que nos están viendo en el interior del país, ¿en qué otro lado pueden conseguir información sobre cuáles son de repente esas especies que se pueden cultivar mejor dependiendo del clima donde vivan, de la zona en la que residan? Internet. ¿Internet? Las redes sociales. Hay dos armas bien importantes para ¿Hay organizaciones en el país que se dediquen a asesorar a estas personas que tienen este tipo de iniciativas? Sí, deben existir, yo no las conozco personalmente, pero hay un secreto que todo el mundo puede hacer, y una de las cosas que se puede hacer es observar. Cuando uno está viviendo en un sitio que a lo mejor es muy caluroso, hace mucho sol, observen, vean qué está creciendo, dónde está creciendo y cómo está creciendo. Dependiendo de esa observación, y aparte también te puedes tener el apoyo de las redes sociales, eso es más que suficiente, lo que decía Guillermo, un material que esté dispuesto a la gente. Y si nosotros tenemos la capacidad de observación, como él mismo ha clasificado a veces, yo estoy sembrando un ocumo debajo de la sombra de una mandarina, y entonces el abono del ocumo le sirve a la mandarina y tengo dos productos en uno. O sea, ese tipo de cosas vienen no solo de la observación, de la imaginación, de la creatividad, que se aviva cada vez más, y mientras más lo practiquemos, vamos a aprender más, porque aparte que mientras que yo practico, otro practica y después cruzamos información. Gracias, hoy en día están las redes sociales que permiten eso. Te tengo un ejemplo. Fíjate, allá hace muchísimo calor y muchísimo sol. Y hay lugares, por ejemplo, donde yo vivo, el agua llega una vez a la semana y nos mantenemos con el agua de varios tanques. Que eso puede ser un gran problema. Exacto. También. Y las personas, ¿sabes qué hacen? Clavan estaquitas al lado de donde tienen su planta, y a la estaquita le amarran una botella de refresco con huequitos en la tapa y la llenan cada vez que viene el agua o cada vez que tienen tiempo, y esa agua va goteando poco a poco y la planta se mantiene húmeda.
Y así como eso hay muchas otras cosas. Es decir, que no necesariamente hay que, como quien dice, pegarle la manguera a las Poco a matitas poco, todos los días. nuestra creatividad nos reduce el trabajo y se adapta al poco tiempo que tenemos nosotros en la vida urbana, al poco tiempo que tenemos para disponerle a eso. La vida urbana nos deja muy poco tiempo para estas cosas. Por eso debemos jugar mucho con la creatividad. Y la gente joven, las generaciones nuevas, tienen mucha capacidad para esto. Solamente necesitan que se les fomente esto y que se le haga accesible la información. Tenemos más participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Por ejemplo, Nelson nos dice, es la solución para consumir productos libres de pesticidas, pero requiere de muchas personas que generen un buen volumen. Sergio Rojas también comenta por acá, el gobierno dio recursos al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras y el FONDAS para impulsar soluciones, para impulsar la agricultura urbana en este caso. Falta supervisión para ver qué hicieron. ¿Qué pasó con este programa de agricultura urbana que se impulsó justamente a través de la misión AgroVenezuela? Yo pienso que todavía eso está en proceso, es un proceso que está continuando y en verdad yo no conozco mucho de todo lo que fue esa planificación, pero como todo en la vida y sobre todo en la agricultura, eso tarda un tiempo en poder verse los resultados. Yo pienso que claro, con simplemente la intención de querer hacerlo no es suficiente. Hay que preparar a la gente, hay que tener las condiciones, hay que entregar los insumos para que esto pueda empezar a caminar. Y una vez que tengamos la voluntad de la población, tengamos los insumos, tengamos los espacios, tengamos la técnica, ahí vamos a ver los resultados. Por aquí responde Antonio González, excelente la importancia de la agricultura urbana, no causó efecto importante porque se politizó, dice él, se asocia con un modelo político. ¿Es esto cierto? ¿Se asocia con un modelo político este tipo de iniciativas? Claro, dependiendo de quien lo esté promocionando. Arquitecto, ¿usted opina lo mismo? No, no tiene nada que ver con modelo político, eso tiene que ver con un modelo sustentable, o sea, es distinto. Claro, hoy en día los modelos políticos pueden inclinarse más a la izquierda, más a la derecha, pero dentro de todo ese esquema, la sustentabilidad es lo que está prelando. De hecho, vemos buenos niveles en este momento de agricultura urbana, tanto en La Habana como en Bogotá, como lo decíamos anteriormente. Y lo estamos viendo en Toronto y en Estados Unidos y lo estamos viendo en Australia. O sea, hay países en todas partes del mundo que están tratando de ser autosustentables también porque tienen conciencia de la importancia de eso. Y sabemos lo que va a venir a futuro. Va a ser más población, va a estar mucho más compleja la situación y entonces tenemos que hacer uso suficiente no solamente del sitio donde estamos viviendo, sino de los recursos del país. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta para impulsar esto de la agricultura urbana en Venezuela? Tanto por parte del ciudadano como también por parte del Estado. De eso hablamos cuando conversemos sobre las soluciones para este tema. Hacemos una nueva pausa, los dejamos con la buena nota. Al regreso, las conclusiones del programa. Ya volvemos.